En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que ponemos el foco en un conflicto de esos que nos suenan lejanos, que parecen de segunda fila, pero que tienen mucho más que ver con nosotros de lo que nos gustaría como sociedad reconocer. Está en marcha, un conflicto en la República Democrática del Congo, que es una de las crisis más prolongadas, más devastadoras de los últimos tiempos, pero, sin embargo, su cobertura mediática en Europa es mínima. La reciente escalada de violencia, con esa guerrilla M23 tomando el control de Goma, la segunda ciudad más importante del país, ha puesto nuevamente en jaque la estabilidad de una región bañada en sangre históricamente y ha encendido alarmas de quien ha querido escuchar en la comunidad internacional lo grave de esta situación. Sin embargo, este conflicto no es solo una disputa interna, ni mucho menos. Es un escenario en el que intervienen múltiples actores con intereses diversos, desde países vecinos que intentan llevarse el gato al agua en la geopolítica regional, como es el caso de Ruanda o de Sudáfrica, hasta las grandes multinacionales occidentales que dependemos de los recursos naturales del Congo. Ese movimiento M23, un grupo armado que ha resurgido con fuerza en los últimos años, con ese hito para sus logros militares, la captura de la segunda ciudad del país, ha puesto patas arriba la realidad de una nación que tiene una historia, como digo, bañada en sangre. Genera, además, ahora mismo, en estos momentos, una crisis humanitaria de enormes dimensiones, desplazamientos masivos de población. Y todo esto, al final, sabemos, termina trayendo violaciones de derechos humanos, inestabilidad, genera posibles conflictos alrededor. Llama la atención, como decía, dentro de la extensión regional geopolítica del conflicto, la participación de Ruanda, señalada y denunciada repetidamente por Naciones Unidas, por diversas organizaciones, pero que de momento no se ha frenado. Kigali tiene intereses estratégicos, económicos en esa región oriental del Congo, y lo sabemos, pero hay que insistir, riquísima en minerales valiosos de los que depende Occidente, el coltán, el cobalto, todo eso es básico y no se quiere quedar fuera del pastel, aunque no sea su país, Ruanda. Recursos fundamentales que se utilizan en la industria tecnológica global, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, baterías de litio. Y además no solo hay un componente económico obvio para Kigali, también tenemos la estrategia de influencia geopolítica en la zona de los Grandes Lagos, que tan controvertida y tan convulsa ha sido en otras épocas. Hemos visto a Sudáfrica incorporarse a todo este conflicto, enviar tropas a la República Democrática del Congo como parte, dicen, de una misión de paz, así lo asegura Ramaphosa, pero enmarcada dentro de la Comunidad de Desarrollo del África Austral. No obstante, sabemos las cosas como empiezan, con una misión de paz, quiero intervenir para mantener el orden, pero ¿cómo van a terminar? Nadie lo sabe. Es una muestra la participación de un país tan poderoso como Sudáfrica, además miembro de los BRICS, ya lo saben, como una muestra del impacto que este conflicto callado tiene más allá de las fronteras del Congo. Intervenciones militares que, no obstante, son siempre cuestionables, sobre todo cuando violan la soberanía de un tercer país y además no abordan las raíces estructurales del conflicto. Detrás de la lucha de poder y de control territorial concreta en la República Democrática del Congo hay un factor determinante que subyace, esa enorme riqueza en recursos naturales del país africano. Alberga las mayores reservas mundiales de minerales estratégicos que son esenciales para la economía global. El coltán, decíamos, el cobalto, otros minerales raros codiciados por la industria automotriz, por la tecnológica, por la de telecomunicaciones, y esto convierte a este país, que sabemos tiene una larga historia de sangre, no hay más que recordar el pasado con Bélgica, en un campo de batalla para grupos armados y corporaciones multinacionales. Un expolio de recursos que no hace otra cosa más que perpetuar violencia, inestabilidad y que no termina revertiendo esa riqueza de ninguna de las maneras, esa riqueza de materias primas en la población congoleña que sigue, lo sabemos, sumida en la pobreza extrema. Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Occidente? Pues la comunidad internacional apenas responde a este conflicto, lo hace de forma insuficiente. Europa y otras potencias occidentales
que recordemos, insistamos, dependen de esos minerales del Congo para sus productos tecnológicos, mantienen una postura ambigua. Condenan la violencia, pero sin tomar medidas que sean efectivas para frenar el comercio, en muchos casos ilícito, con la presencia, como digo, de terceros países, violando la soberanía congoleña, pero utilizan los recursos extraídos de zonas en conflicto sin ningún tipo de pudor. Y esa falta de atención mediática no hace otra cosa más que ocultar y perpetuar el sufrimiento del pueblo congoleño. Si no hay presión internacional, es difícil que se lleguen a adoptar compromisos políticos, soluciones humanitarias duraderas. Y si esas materias primas resultan básicas para la sociedad tecnológica y comercial que hemos configurado en Europa, en Estados Unidos, en Occidente, de la que ya no podemos prescindir ninguno de nosotros, ni siquiera nuestras estructuras económicas, no tiene sentido tampoco, por tanto, que nos sintamos ajenos a un conflicto que de ninguna manera se produciría, al menos no a esta escala, si no fuéramos tan extremadamente dependientes de lo que produce para nosotros el Congo. Estamos viviendo la hipocresía llevada al máximo, el mirar, el girar la cara hacia otro lado cuando ahí se está configurando la relación económica, la riqueza de gran parte de las industrias europeas y occidentales. El hecho de que tengamos esto en nuestros bolsillos depende de lo que pasa en el Congo y, sin embargo, ni dirigentes ni particulares nos afanamos en intentar resolver la situación de un país que podría ser muy rico y que, sin embargo, una vez más se repite el cuento. En África está siendo claramente expoliado. La paz en el Congo no va a llegar mientras los intereses económicos, claros, descarnados, desnudos de cualquier tipo de ética o de moral, sigan primando sobre la estabilidad y los derechos humanos. Se repite el expolio de África, se repite en el siglo XXI, somos partícipes, somos cómplices y a nadie parece importarle. Vamos con las últimas noticias que han llegado a la actualidad, a nuestra redacción, primero en forma de titulares, los elabora Blanca El Tronco. Va a ser, eso sí, después de un pequeño alto en el camino que hacemos a continuación. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Empezamos repasando en titulares la actualidad internacional. Lo elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de ese avión de American Airlines con 64 personas a bordo que chocaba con un helicóptero militar durante el aterrizaje en Washington y caía al río Potomac. Las autoridades acaban de confirmar que no hay supervivientes y se preparan para el peor día desde el 11 de septiembre. En el avión había miembros del equipo de patinaje artístico de Estados Unidos. También iban a bordo patinadores rusos. El vuelo había partido de Wichita, en Kansas, y estaba a punto de aterrizar en la capital estadounidense cuando chocó en el aire con un Black Hawk con 3 militares a bordo. Ambas aeronaves caían al río Potomac, donde los equipos de rescate intentaban localizar supervivientes. El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que lo ocurrido podría haberse evitado y ha cargado contra la torre de control. Nos vamos hasta Oriente Próximo, donde Hamas ha entregado al soldado israelí Agam Berger a la Cruz Roja en Jabalia. Se trata de la primera rehén entregada a la Cruz Roja para su traslado a territorio israelí. Los otros 2 rehenes liberados hoy son la civil Arbel Yehud y Gadi Moses, de 80 años, que han sido liberados en Jan Yunis. En total, este jueves han sido liberados 3 israelíes y 5 tailandeses. 2 de los rehenes israelíes estaban en manos de la Yihad Islámica Palestina. Entre tanto, entra en vigor el veto de Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en su territorio. Veto que implica el desalojo de su sede en Jerusalén Este y una política de no contacto por parte de las autoridades israelíes que dificultará el ejercicio de sus labores en Gaza y en la Cisjordania ocupada. Nos vamos a África. En Kinshasa continúan las gestiones internacionales para evitar nuevos enfrentamientos. Enfrentamientos entre los rebeldes del M23 y las Fuerzas Armadas del Congo, que se han replegado de la ciudad de Goma, fronteriza con Ruanda y la principal en el este del país. El presidente de la República Democrática del Congo ha asegurado que el ejército congoleño prepara una respuesta vigorosa y coordinada contra el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de marzo en el este del país para repeler a los agresores y recuperar cada parcela, ha dicho, del territorio ocupado. Vamos a Estados Unidos, donde continúan las evaluaciones en el Senado de los nominados por Donald Trump. El Senado evalúa este jueves la nominación como directora nacional de inteligencia de la exdemócrata y veterana de guerra Tulsi Gabbard, quien supervisará la comunidad de inteligencia estadounidense con sus múltiples agencias, entre ellas la CIA y las divisiones de inteligencia del FBI. También examinará la nominación como director del FBI de Casa Patel, quien ha sido muy duro con el funcionamiento de esa agencia federal y ha defendido cerrar la oficina central en Washington, descabezar su dirección y desmantelar su burocracia. De vuelta a Europa, en Frankfurt, el Banco Central Europeo publica su decisión sobre tipos de interés. El mercado y el consenso de analistas espera que el Banco Central Europeo anuncie una nueva bajada de 25 puntos básicos en lo que sería el 4º recorte consecutivo. Mientras, y en Bruselas, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, presenta los resultados anuales del banco para 2024 y las prioridades para 2025, cuando hay países de la Unión Europea que le han pedido que invierta en proyectos relacionados con la industria de la defensa y en potenciar la competitividad europea. Ahondamos en estas noticias y las desarrollamos en forma de crónicas, Blanca. Estados Unidos se prepara para vivir una de sus peores jornadas tras el 11S, tras el choque en el aire entre un avión de American Airlines con 60 pasajeros y 4 tripulantes y un helicóptero Black Hawk donde viajaban 3 soldados. Las autoridades acaban de confirmar que no hay supervivientes. Pablo Llanoné. Entre las víctimas del avión que iba rumbo al aeropuerto Reagan se encontraban los campeones rusos de patinaje artístico Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, que viajaban junto a otros 11 patinadores tras volver de una competición en Kansas. Se descarta que haya sido un atentado y se apunta a que ha sido un fallo humano, producido cuando el avión ha chocado contra un helicóptero del ejército estadounidense, en el que viajaban 3 soldados. Al respecto, Donald Trump asume una actitud escéptica. Dice que el accidente podría haberse evitado. Asegura que el avión se encontraba en una trayectoria de aproximación perfecta y rutinaria al aeropuerto, mientras que el helicóptero se dirigía directamente hacia el avión durante un periodo, dice, prolongado. Esto despierta el recelo del presidente, que cuestiona las actuaciones de la torre de control al no advertir el peligro que para el magnate era evidente. Mientras tanto, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, insiste en que hasta el momento estaban más centrados en el rescate de posibles víctimas que de una línea de investigación. No podremos decir nada sobre una investigación. Como saben, una vez que el personal médico de urgencias completa la operación de rescate, la investigación pasa a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Y estoy segura de que la Junta de Seguridad y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte proporcionarán información sobre cuándo puedan.
Entre tanto, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington, Jack Potter, ha confirmado que el aeropuerto Reagan permanecerá cerrado hasta las 11 en punto de la mañana, momento en el que empezarán a despegar los primeros vuelos. En Oriente Próximo, la soldado israelí Agan Berger, liberada por Hamas tras más de 15 meses de cautiverio en la Franja de Gaza, ya está en territorio israelí. La joven de 20 años ha sido entregada por el grupo islamista La Cruz Roja en una ceremonia con escenario público preparada en una plaza de la localidad de Jabalia, en el norte de la Franja. Rubén Gil. Suena la música en una plaza con edificios devastados por las bombas israelíes y dos grandes banderas palestinas colgadas de los esqueletos de dos de ellos. Hasta allí han llegado 4 todoterrenos de la Cruz Roja, seguidos de otros 2 vehículos blancos sin emblema. 2 trabajadores de la organización se han dirigido al escenario, donde uno de ellos ha firmado un documento de manos de Hamas. Tras la firma, la joven de 20 años ha subido al escenario y ha saludado al público. Tras esto, Agan Berger ha abandonado la plaza subida en un todoterreno. Las autoridades israelíes han confirmado que la rehén, retenida desde el 7 de octubre de 2023, se encuentra ya en territorio israelí, donde será sometida a una evaluación médica inicial. Agan Berger ha sido la primera rehén liberada hoy. Después ha sido el turno de los civiles Arbel Yedud y Gadi Moses, de 80 años, que han sido entregados en Jan Yunis. En total, este jueves serán liberados 3 israelíes y 5 tailandeses. A cambio, Israel pondrá en libertad a 110 prisioneros palestinos, entre ellos el líder de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, Zakaria Zubeidi, y el miliciano de Hamas, Mohamed Abu Warda, condenado a 48 cadenas perpetuas. Y ha comenzado este jueves el veto de Israel a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Desde hoy, las leyes impiden a la UNRWA operar en territorio israelí y prohíben a los funcionarios israelíes cualquier contacto con la agencia. El impacto más inmediato se producirá en Jerusalén Occidental, ya que la sede situada allí se enfrenta directamente al cierre. La prohibición también amenaza con complicar las operaciones de la UNRWA en Gaza y Cisjordania. Israel lleva tiempo criticando a esta agencia de Naciones Unidas, alegando que perpetúa la condición de refugiados de los palestinos. La campaña se ha intensificado, sin embargo, tras los ataques de Hamas del 7 de octubre. Israel afirma que alrededor de una decena de los 13.000 empleados de la UNRWA en Gaza participaron en el ataque y que muchos otros apoyaron o simpatizan con Hamas. La agencia niega haber ayudado a sabiendas a grupos armados y afirma que actúa con rapidez para purgar a cualquier sospechoso de ser militante entre su personal. Raquel Martí, directora de UNRWA. Israel dice que es parte de su Estado soberano y, por tanto, no es necesario que haya una agencia de Naciones Unidas. No obstante, Jerusalén Este no es parte del Estado soberano de Israel, es parte del territorio palestino ocupado, como así lo afirma Naciones Unidas y la comunidad internacional. Por tanto, tenemos obligación como agencia de Naciones Unidas a trabajar en Jerusalén Este. La prohibición de Israel a la UNRWA se ha visto reforzada además después de que la administración Trump revirtiera el respaldo de la administración Biden a la agencia. Este mismo martes, Estados Unidos apoyaba la decisión de Israel de cerrar esta oficina en Jerusalén Oriental. La embajadora adjunta de Estados Unidos declaraba en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que existen otras organizaciones humanitarias en Gaza con la experiencia y los conocimientos necesarios para hacer el trabajo de la UNRWA. El Congreso de Estados Unidos ya ha recortado la financiación de esta agencia hasta marzo. Y en una tensa audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense, los senadores demócratas han acorralado al secretario de Sanidad nominado por Donald Trump, Robert Kennedy, reprochándole su pasado antivacunas. Pablo. En la primera de las 2 audiencias por las que el nominado de Trump tendrá que pasar, los senadores del Partido Demócrata se han lanzado sobre el heredero de la dinastía política Kennedy, dejando algunos momentos llenos de tensión. En estos acalorados intercambios, los senadores demócratas reprenden a Kennedy algunas de sus antiguas posturas, defendiendo que la enfermedad de Lyme es un arma biológica o animando a las personas a que no se vacunen, lo que ha provocado las muertes de algunos que han seguido sus consejos. Entre crítica y crítica, Kennedy ha tratado de matizar cuál es su posición. La mayoría de los expertos coinciden hoy, incluso quienes lo hicieron en aquel entonces, en que las vacunas contra la COVID-19 no son adecuadas para niños de 6 años, que básicamente no corren ningún riesgo de contraer la COVID-19. Por eso presenta esa demanda. Asimismo, se ha reafirmado en que apoya otras vacunas y que, como secretario de Salud, no comprometería la seguridad pública. Apoyo la vacuna contra el sarampión y la vacuna contra la polio. Como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, no haré nada que dificulte o desanime a la gente a que se la ponga.
Donde los demócratas ven a un conspiranoico, sin embargo, Trump ve a un político que podría acabar con las mentiras que, según el magnate, las compañías farmacéuticas difunden para manipular a la salud pública. Por esta razón, Kennedy pretende limitar la publicidad sanitaria y así reducir la compra de medicamentos costosos a la par que innecesarios. También pretende confiscar las patentes de medicamentos de alto precio como una forma de reducir los precios. Sin embargo, esto despierta recelo entre los demócratas, que ven en esta jugada una oportunidad para que Kennedy se lucre personalmente, algo que el nominado ha negado rotundamente. Me comprometo a no aceptar ninguna tarifa de las compañías farmacéuticas. A toda esta controversia se suma su falta de experiencia evidenciada durante la audiencia, donde denotó falta de conocimientos acerca del funcionamiento de Medicare y Medicaid, los sistemas públicos de salud para mayores y para personas de bajos ingresos, que cubren a 150 millones de estadounidenses. Por lo pronto, a pesar de tener el apoyo presidencial, su acceso al cargo no está confirmado. Al recelo del ala demócrata del Senado se suman las preocupaciones de los científicos y profesionales de la salud en un momento en que la circulación del virus de la gripe aviar en Estados Unidos reaviva los temores de una pandemia. Y ya tenemos sobre la mesa la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Ha bajado los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,75%. Es la quinta bajada desde que comenzó con el ciclo de normalización de su política monetaria antes del pasado verano. El Banco Central Europeo cumple así las expectativas que manejaba el mercado y se sigue alejando de la Fed. La entidad estadounidense decidió ayer mantenerse sin cambio sus tipos de interés en el 4,5%. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos a ver cómo nos cuentan las principales cabeceras internacionales lo que está sucediendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo vamos a hacer gracias a la labor que desarrolla cada jornada Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en las Islas Británicas con The Guardian, que nos cuenta que el cierre de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas para los refugiados palestinos es inminente tras el fracaso de los intentos de frenar la prohibición israelí. Los palestinos de la Gaza devastada por la guerra y la Cisjordania ocupada serán los más afectados por la prohibición de la Agencia de Refugiados, ya que no podrán recibir la ayuda humanitaria que necesitan. Mientras tanto, prosigue el medio británico, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha rechazado enfáticamente las sugerencias de Donald Trump de que los palestinos de Gaza deberían ser expulsados hacia Egipto y Jordania, describiendo la idea como un acto de injusticia. Los palestinos han vivido una histórica injusticia antes y después de ser desplazados, antes y después de no poder regresar a los hogares que habían creado. ¿Es posible que esto vuelva a pasar de nuevo? Por mi parte, no lo creo. Y entre tanto, Al Jazeera se hace eco de los testimonios de palestinos que dicen estar asfixiados ante esa posible prohibición, ante esa prohibición y ese no permiso para actuar a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas en Gaza. Los refugiados, que representan el 71% de la población de Gaza, temen quedarse sin un vínculo con los hogares originales de sus familias y sin derecho a regresar alguna vez a la tierra que una vez fue la Palestina histórica y ahora es Israel. Desde su creación en 1949 para servir y atender a los cientos de miles de palestinos desplazados, la UNRWA ha simbolizado la esperanza de los refugiados de regresar a sus hogares. Sentado frente a los restos de su casa, prosigue Al Jazeera, se encuentra Abu Nael Hamouda, de 74 años, que describe a la UNRWA como un salvavidas a lo largo de generaciones que ha proporcionado educación, atención médica y alimentos tanto en tiempos de paz como de guerra. El recrudecimiento, por tanto, cambiamos de asunto, de la guerra entre el Estado congoleño y la milicia M23, auspiciada por Ruanda, va atrayendo miradas poco a poco de cada vez más medios internacionales. The Guardian se hace eco de que el ministro británico ha advertido a Ruanda de que podría perder $1.000 millones de ayuda que recibe si prosigue con esa invasión de facto de la República Democrática del Congo. El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, dice The Guardian, ha amenazado con cesar la ayuda que el país africano recibe por atacar a vecinos y cuestionar la integridad territorial de otros países. Si no lo toleramos en el continente europeo, prosigue el ministro de Exteriores, no lo toleraremos en ningún lugar del mundo en el que ocurra.
Además, The Guardian se hace eco del caos que ha agitado las calles de Goma tras esa llegada de la guerrilla M23. Ha recogido unos testimonios en los que la población afectada denuncia su hartazgo hacia el presidente del país, Félix Tshisekedi, y la comunidad internacional. Tshisekedi, nos dijiste que si había una sola bala en Goma, atacaríamos a Ruanda. Lo que está pasando en Ruanda es en coalición con Francia, Bélgica, Estados Unidos y otros países. Los congoleños estamos muy cansados. Nos vamos a Europa. Le Monde se hace eco de que el Bundestag ha aprobado una ley de inmigración en Alemania respaldada, dicen, por la extrema derecha. Esta resolución, afirma el medio galo, insta al gobierno a establecer controles fronterizos permanentes y a rechazar todos los intentos de entrar ilegalmente al país, sin excepción. El medio destaca que la ley es especialmente controvertida por el consenso logrado con Alternativa para Alemania, lo que representa, dice Le Monde, que se ha roto un tabú de larga data sobre la cooperación con el partido anti-inmigración. También ha sorprendido el apoyo de la ultraderecha, teniendo en cuenta que la normativa aprobada criticaba al partido por utilizar los problemas, preocupaciones y temores provocados por la inmigración ilegal masiva para fomentar la xenofobia y difundir teorías conspirativas. Sobre esta misma medida, desde las Islas Británicas, The Guardian destaca que el canciller Olaf Scholz critica a su principal opositor, favorito además para las elecciones del 23 de febrero, Friedrich Merz, por alinearse con Alternativa para Alemania. El medio británico se hace eco de las siguientes declaraciones del canciller socialdemócrata sobre su opositor. Acepta abiertamente el apoyo de la Alternativa para Alemania a sus propuestas ilegales. Apoya a quienes luchan contra nuestra democracia, que desprecian nuestra Europa unida, que llevan años envenenando el clima de nuestro país. Este es un error grave. Este es un error imperdonable. Y mientras RT Russia Today se hace eco del vídeo de tanques voladores, unos cazas que atacan tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk. Se trata de un vídeo difundido por el Kremlin donde se aprecia la carga de misiles antes de la misión y sus lanzamientos en vuelo realizados a baja altitud. Según el Ministerio de Defensa ruso, las tripulaciones enviadas han eliminado vehículos camuflados y personal militar que estaba resguardado en trincheras de las tropas ucranianas establecidas allí desde agosto. The South China Morning Post se hace eco de que el candidato de Donald Trump para secretario de Comercio promete evitar que China use tecnología estadounidense, decía literalmente, para competir con nosotros. En su audiencia de confirmación ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, el exdirector ejecutivo de Wall Street también ha prometido aranceles generalizados para ganar así influencia frente a Pekín y otros países. Además, se refiere también al desempeño de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek, a la que dice que no cree que se haya hecho de manera transparente. Y siguiendo en línea de guerra comercial, el rotativo chino, el South China Morning Post, dice que la Unión Europea está dispuesta a trabajar con Donald Trump en las políticas no comerciales de China. Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica, ha dicho que la Unión Europea debería estar dispuesta a explorar una cooperación más profunda entre la Unión y Estados Unidos en materia de seguridad económica, un área en la que tanto el bloque como Estados Unidos quieren progresar, incluso en cómo abordar los desafíos conjuntos que surgen de las políticas y prácticas no comerciales de China. En privado, sin embargo, prosigue el medio chino, la coordinación es algo que los funcionarios de Bruselas han estado considerando durante meses, mientras preparan un paquete de zanahorias y palos, dice, diseñado para evitar las peores amenazas comerciales del presidente estadounidense. Así, el medio de China deja claro que esta presunta alianza no está ni mucho menos exenta de grietas. Gracias, Pablo. Nosotros no vamos a continuar con el pulso geopolítico. Vamos a dar paso a cierre de mercados y al especial que en torno a la decisión de política de tipos del Banco Central Europeo desarrollan a partir de las 2:30 de la tarde nuestros compañeros. Hay que recordar que la decisión ya se conoce, que el Banco Central Europeo ha decidido, como marcaba el guión, reducir el precio del dinero, reducir los tipos de interés, un cuartillo, un 0,25%. Esto ya lo saben, da más oxígeno a los hipotecados, tiene, dependiendo de nuestra postura, sus pros y sus contras. Pero en cualquier caso, quédense, porque sigue este especial de Banco Central Europeo en cierre de mercados.
Comienza el año nuevo cuidando tu piel. Reafirma, ilumina y renueva tu rostro con Foreo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en los dispositivos UFO, Ver y Luna de Foreo y consigue una piel más tonificada y radiante. Es momento de invertir en tu autocuidado. Descubre todos los dispositivos y su gama cosmética en foreo.com. Precios especiales disponibles hasta el 31 de enero. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo recorta los tipos de interés en la zona del euro, abajo 25 puntos básicos, depósito, esa tasa queda en el 2,75, facilidad de crédito en el 2,90, el tipo marginal en el 3,15%. El movimiento de hoy supone el quinto recorte desde que la autoridad monetaria empezase con la relajación de su política ya por junio de 2024. No ha habido cambios respecto al balance. Tono tobis, suave, el del comunicado en el que se expresa, se manifiesta la decisión, reiterando el BCE que el proceso de desinflación está bien encaminado y reconociendo que las condiciones financieras siguen siendo restrictivas. La economía sigue con vientos de cara, aunque soplen menos, aunque el aumento de las rentas reales y las rebajas de tipos deberían promover una recuperación. Tendremos más detalles en esa rueda de prensa de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, en poco más de 10 minutos. Impacto en los mercados, pues residuales, un poquito en Forex, porque en bolsas siguen las subidas, hay ganancias en IBEX 35 del 0,71%, en bonos con esas tires desde primera hora moviéndose a la baja, subiendo en precio, bono alemán en el 2,51%, bono italiano 10 años 3,59, español en el 3,11%, y se ha reducido un poquito la apreciación que veíamos desde el inicio de la jornada en dólar, en el billete verde, tomando un poquito de aire. La moneda única, euro, cruzándose ahora con el dólar en 1,0408. Así que por primera vez desde junio los dos grandes bancos centrales separan sus caminos, mientras que el BCE sigue en Frankfurt
con su senda de recortes de los tipos de interés, con una rebaja, la de hoy, de 25 puntos básicos, que deja ese precio del dinero en el 2,75%. La Reserva Federal hacía ayer un alto en el camino de la relajación monetaria, a medida que el nuevo gobierno de Estados Unidos toma posesión de sus funciones. La economía estadounidense, lo venimos viendo, ¿no?, se encuentra en una situación relativamente favorable. La tasa de desempleo es de solo el 4,1 y no hay muchos indicios de que se avecine un deterioro abrupto en el mercado laboral. Mientras tanto, el consenso del mercado es relativamente optimista respecto a las perspectivas de Estados Unidos para este año 2025, con un crecimiento económico previsto del 2,2, respaldado por una agenda de políticas de Trump orientada al crecimiento allí. En cuanto a la inflación, el panorama es más desigual. Sin embargo, la situación en la zona del euro pues es bastante diferente. Se prevé que la región crezca solo un 1% en 2025 frente al 0,7% en 2024. Precisamente esta mañana hemos conocido últimos datos de PIB de la zona del euro y de las principales economías. No han superado las previsiones para nada. Economías principales del euro siguen enfrentándose a desafíos tanto cíclicos como estructurales, mientras que la incertidumbre comercial, los riesgos relacionados con los aranceles también representan esas amenazas a la baja para el crecimiento de la región. A ver si dice algo al respecto Christine Lagarde. Y en cuanto a la inflación, pues el discurso de desinflación sigue siendo a priori válido, con una inflación general del IPC en la zona del euro 2,4% interanual, el último dato, y una subyacente del 2,7% interanual. Escucharemos a Christine Lagarde en los próximos minutos e interpretaremos el tono del comunicado a continuación con José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro, y luego evaluaremos el impacto en el mercado de esta medida y las que pueden venir en el corto y medio plazo con Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Ese comunicado del Banco Central Europeo por el cual el Consejo de Gobierno ha decidido bajar esos 3 tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. Se basa, ¿no?, dice el comunicado, en una evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, también de la dinámica de la subyacente y sobre todo de la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Dice el comunicado que el proceso de desinflación sigue avanzando, que la inflación ha continuado mostrando una evolución en general acorde con las proyecciones de los expertos y que probablemente retornará al objetivo del 2% a medio plazo. Es el objetivo que tiene el Consejo de Gobierno del BCE. Asegura también que la mayoría de los indicadores de la subyacente sugieren que la inflación se estabilizará en torno al objetivo de forma sostenida, y una inflación interna que, según el BCE, sigue siendo elevada, principalmente porque los salarios y los precios en algunos sectores de actividad están todavía ajustándose a la anterior escalada de la inflación, y lo está haciendo, según el BCE, con un retraso considerable. No obstante, en el comunicado se subraya que el crecimiento de los salarios se está moderando según lo esperado y que los beneficios están amortiguando en parte ese impacto sobre la inflación. Reza también el comunicado que las recientes bajadas de los tipos de interés están abaratando gradualmente los créditos nuevos, tanto para empresas y hogares. Condiciones de financiación continúan siendo restrictivas debido, entre otras cosas, dice el BCE, que la política monetaria también lo sigue siendo, ya que las anteriores subidas de los tipos de interés se siguen transmitiéndose tanto al saldo vivo del crédito concedido, con renovaciones a tipos de interés más elevados de algunos préstamos que van venciendo. Economía, dice el BCE, se enfrenta aún a factores adversos, pero la mejora de las rentas reales y la desaparición gradual de los efectos de la política monetaria restrictiva deberían, según el BCE, con el tiempo respaldar una recuperación
de la demanda. Insiste el Consejo de Gobierno del BCE en tener esa determinación de asegurar que la inflación se estabilice de forma sostenida en su objetivo del 2% a medio plazo, que para ello aplicará un enfoque siempre dependiente de los datos, en el que las decisiones, a esto estamos acostumbrados, se van a seguir adoptando en cada reunión, siempre para determinar la orientación apropiada de la política monetaria. En particular, dice el Consejo de Gobierno, sobre los tipos de interés se van a basar en su valoración de las perspectivas de inflación, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Hay que subrayar lo que viene a continuación, a que no se va a comprometer de antemano con ninguna senda concreta de tipos de interés. Apenas ha habido cambios, leyendo esa frase en las expectativas, en las quinielas que hacen los mercados de futuros sobre futuros movimientos en los tipos de interés. Así que con esas bajadas de los 3 tipos de interés oficiales de 25 puntos básicos. No ha habido cambios en el tamaño de las carteras de compras de activos de deuda, programa APP, tampoco en el programa de compras de emergencia frente a la pandemia. Si dice el BCE que ambos el tamaño de esas carteras está disminuyendo y que lo está haciendo a un ritmo mesurado y predecible, dado que el eurosistema ha dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo. Enseguida análisis con José Basagoiti, economista, CEO y cofundador de Trading Pro. En unos minutos habla Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Luego escucharemos a José Basagoiti. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues decisión al 100% esperada y descontada, la que ha tomado Frankfurt. Sí, exactamente los mensajes que se esperaban. Apenas cambios en el comunicado respecto a la reunión anterior. Yo creo que lo importante aquí es que dan el mensaje de que todavía consideran que la política monetaria es restrictiva, por lo tanto indicando que van a seguir recortándola, que siguen confiados en ese descenso de la inflación y sobre todo hacen hincapié en que los incrementos salariales están moderando y esa era su pieza clave. Seguro que da más señales de confianza al respecto en la rueda de prensa y esto pues todo apunta a que nos va a acercar al 2% ya hacia el verano. Impacto en los mercados, no se alteran para nada las expectativas de futuros movimientos. No se casa con nadie, el BCE no anticipa de momento ningún otro. No anticipa ningún movimiento, pero sigue dando esa señal de que va a seguir bajando. Los futuros no se han movido, siguen descontando un 2% ya para la reunión de junio. Y en cuanto a movimientos en bolsa, por aquí sectores más susceptibles de experimentar cambios, tanto al alza como a la baja, derivadas de decisiones, no la de hoy, pero sí a futuro, del Banco Central Europeo, que deberíamos mirar, Roberto, con más atención. Sí, realmente las curvas están más movidas ahora mismo por Estados Unidos y lo que se puede esperar de la Reserva Federal. Ahí estamos viendo un ligero movimiento a la baja, además en un proceso de cierta rotación. Habrá que ver qué continuidad tiene con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y la tecnología. Sí que obviamente los sectores beneficiados aquí pues son las eléctricas, las inmobiliarias y en menor medida farmacéuticas y consumo básico. Comentabas antes el tema de los salarios, ¿no? Se espera esa moderación gradual de la inflación. Aún persisten presiones desde varias fuentes, servicios, los mencionados salarios, las políticas de Trump, también la depreciación del euro, que habría que mirar más de cerca. No, claramente los salarios. El economista jefe del BCE ha indicado que incrementos salariales del orden del 3% son compatibles con ese IPC al 2. El hecho de que el euro esté débil, por tanto que las importaciones en dólares no salgan más caras, es relativamente secundario respecto a los precios de la energía. Las perspectivas aquí es que veamos una cierta moderación, sobre todo del gas natural y de la electricidad, y el resto de incrementos de precios en los servicios, en la medida que también pueda moderarse algo el consumo en ocio, restauración y turismo, también deberían ir convergiendo a algo parecido a un 3%.
En el contexto actual, ¿no?, se avala, en cualquier caso, la relajación de los tipos de interés hacia sus niveles neutrales. ¿Dónde consideras, Roberto, que podrían estar estos? A los niveles neutrales en nuestras estimaciones en una economía europea en equilibrio, eso significaría con Alemania creciendo cerca del 1 y el conjunto de la eurozona creciendo algo por encima del 1, estimamos alrededor del 2,6%, pero obviamente como nuestras economías están bastante más débiles, ese 2% que está apuntando el propio Banco Central Europeo y los futuros parece razonable y parece el sitio donde se asentará en los próximos meses. Y de esa divergencia, por último, entre el camino o la pausa que se tomaba ayer el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal y la política del Banco Central Europeo, gran ganador parece el dólar. ¿Seguirá siendo así? Seguirá fuerte, pero creemos que no más fuerte. Al final, los tipos que más importan en los cambios de la divisa son tipos a 1 o 2 años. Estos ya descuentan estos movimientos. Lo importante es que a partir del segundo semestre probablemente será el BCE el que ya esté en pausa y la Reserva Federal la que reanude las rebajas de tipos. Esos diferenciales de intereses menguarán y es lo que nos hace prever que a final de año estaremos más bien en el entorno de 1,07, 1,08. Y sobre el balance, ¿hora de ir aligerándolo o no? El balance del Banco Central Europeo se está reduciendo a toda velocidad, significa que en la práctica está devolviendo gran cantidad de bonos de deuda pública que los tesoros nacionales van a tener que financiar con inversores privados. Estamos hablando de 440.000 millones de euros al año y esto es lo que pone presión a los tipos a medio y largo plazo, lo que hace que las curvas de tipos vayan recobrando poco a poco pendiente positiva. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank, agradecidos como siempre de escucharte. Vamos a escuchar a Christine Lagarde y a interpretar las palabras de la presidenta del BCE. Un abrazo grande. Hasta la próxima, Roberto. Muchas gracias. Chao. Adiós. Esperamos las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. No perdemos de vista referencias económicas que ya se están empezando a conocer en Estados Unidos, cayendo un poquito los rendimientos después de un dato de PIB inferior a lo esperado, tal y como fue la previsión de la FED de Atlanta de ayer. Hemos conocido, como todos los jueves, peticiones semanales de subsidios por desempleo, 207.000 frente a la lectura previa de 223.000. El mercado esperaba una lectura de 225.000 y ese PIB estadounidense anualizado, crecimiento trimestral en el cuarto trimestre del 2,3%, previsiones eran del 2,6%, el dato del tercero fue del 3,1%, por ahí se ve cómo tira muy bien el consumo personal, aumenta 4,2%, índice de precios del PIB en el 2,2%, bastante por debajo de las previsiones, y ese índice de precios de PCE subyacente en el 2,5%. Enseguida ya Christine Lagarde, ya están los compañeros fotógrafos haciendo su trabajo. Christine Lagarde vestida de azul sobre un fondo azul. A su derecha el vicepresidente, el español Luis de Guindos. Enseguida la escuchamos, pero seguimos recogiendo opiniones y valoraciones de la decisión de hoy en Frankfurt. Saludamos a Alexis Ortega. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la decisión? 100% descontada estaba. Bueno, era lo que se esperaba. Esta semana teníamos varias reuniones de banqueros centrales y la verdad es que todos han cumplido perfectamente el guión. El Banco Central americano de alguna manera mantiene tipos, el de Canadá los baja, el Banco Central Europeo los baja, por lo tanto de alguna manera es cumplir el guión, porque me da la impresión de que los banqueros centrales de alguna manera
transmiten lo que van a hacer casi con tiempo para no sorprender al mercado y por lo tanto de alguna manera cumplen ese plan. ¿Quién lo tiene a estas alturas más fácil, la Reserva Federal o Banco Central Europeo, con la situación de sus respectivas economías? Vamos a ver, va a depender un poco de lo que realmente quieran hacer. Desde luego venimos desde noviembre del año 23 con la idea de que los tipos de interés se pueden bajar. Yo creo que no había mucho espacio para bajar los tipos de interés en ningún lado. La inflación no está del todo controlado, pero desde luego si me obligas a elegir diría que el Banco Central Europeo está obviamente en una situación sustancialmente más fácil, en el sentido de que la actividad económica se está desacelerando y por lo tanto de alguna manera puede tomar estas decisiones. Bien es verdad que esto ha puesto sobre la mesa un problema crucial, que es una fuerte divergencia en las políticas monetarias de ambos lados del Atlántico. Y eso está afectando obviamente al euro. El euro se está debilitando, por lo tanto, digamos, ¿lo tiene más fácil? Bueno, a priori sí, pero ¿y si el euro continúa cayendo? ¿Y si eso provoca que la caída del precio de la energía medida en euros pues se convierta en subida del precio de la energía y por lo tanto presión sobre los precios? Ahí es donde está el problema. Por lo tanto, a la pregunta ¿quién lo tiene más fácil? Te diría más fácil, pero no fácil, diría yo la respuesta. Claro, porque fuentes inflacionistas tenemos, Alexis, esa mencionada depreciación de la moneda única, las políticas de Trump, o luego los salarios, que están como están también en la región monetaria. Sí, los salarios en cierto modo están en todos lados, pues en una situación no tan a la baja. Lo único que pasa es que, claro, venimos mucho tiempo pensando que son los salarios culpables de la inflación, y los culpables de la inflación que hemos tenido no fue ni siquiera la guerra, aunque indirectamente pudo haber provocado un incremento de los precios de la energía. Yo creo que la inflación que ahora sufrimos es producto de unas medidas excesivamente laxas provocadas por el miedo atroz que provocó el confinamiento durante el tema del COVID. Toda esa inyección de liquidez tan fuerte que hicieron todos los banqueros centrales, todo ese inmenso aumento del gasto público y de los déficits públicos, al final acaban produciendo inflación. De hecho, realmente, fíjese, hay una frase de Ronald Reagan que a mí me gusta mucho decir en estos momentos, que es: la inflación es el precio que usted paga por los productos que el Estado le dijeron que eran gratis. Y esto es realmente lo que ha pasado. Estamos pagando todo ese inmenso política de expansión de la monetaria y fiscal del año 2020, la estamos pagando ahora por inflación. ¿Qué han hecho las personas? Pues protegerse. Han tenido que subirse los precios de los productos en los supermercados para proteger los márgenes de beneficio de los supermercados, y obviamente las personas han tenido que exigir un nivel de salarios algo más alto para también protegerse. ¿Cuál es la solución? La solución obviamente pasa por directamente reducir obviamente el gasto público, que no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, quizás en Europa, ¿por qué lo tiene también más fácil? Porque los déficits públicos se han recortado de una manera importante. Todavía existen niveles muy altos de déficit público, pero ya estamos prácticamente en el 3%. Sin embargo, en Estados Unidos, obviamente tenemos un déficit del 6%, que es más inexplicable. Y por tanto hace inexplicable toda la política que Powell ahora mismo está lanzando. Está criticando a Donald Trump por las políticas que pueda hacer, pero se ha pasado un año sin criticar a Biden por las políticas que sí que fueron y que provocaron que no controlaran la inflación. Por lo tanto, la Reserva Federal, de alguna manera, tiene un problema ahora mismo de credibilidad. Por eso quizás es el elemento que a mí me parece que hace que sea más difícil, ya no solo la situación económica, sino la poca capacidad que tiene Powell para ir por ahí diciendo que quiere la independencia. Solo se puede defender lo que se tiene. Lo que no se ha tenido y perdió durante el año 2024 no se puede defender. Y por último, que vamos a escuchar a Lagarde, Alexis, tema aranceles. Sí. ¿Crees que los dirigentes monetarios del BCE han respirado hoy en su reunión un poquito más aliviados después de que Trump no haya de momento impuesto aranceles comerciales? Sí, yo creo que todo el mundo en general está descansando, por lo menos relajándose un poco, puesto que la verdad es que Donald Trump en la primera semana de mandato real en plaza ha sido muy virulento y de alguna manera los miedos eran en cierto modo razonables. Obviamente que se haya pospuesto casi todo pues les da un cierto grado de tranquilidad, pero van a venir de alguna manera. Y en cualquier caso ya no por problemas inflacionarios. Tiene que ya sería un problema. Hay que temer a los aranceles porque esa no es la respuesta que tenemos que hacer a un enemigo como los chinos, que están haciendo productos buenos, más bonitos y más baratos que los nuestros. Entonces, ¿cómo debemos luchar contra eso? No con aranceles, debemos hacerlos más bonitos los nuestros, mejores
y obviamente más baratos. Y ahí es una crítica directamente a los banqueros centrales, porque la estabilidad de precio es 0%, no 2%, y de ahí viene mucha de la inflación que ahora mismo estamos sufriendo. Pues anda que no tenemos trabajo por delante. Alexis Ortega, muchísimas gracias. Un abrazo. Nada. Hasta luego. Javier, Chao, chao. hasta la próxima. Provides a concrete roadmap for action. It is crucial to follow up with further concrete and ambitious structural policies on Mario Draghi's proposals for enhancing European competitiveness and on Enrico Letta's proposals for empowering the single market. Poniendo deberes. Justo hemos conectado con Christine Lagarde pidiendo mejoras en competitividad a los líderes europeos. Una Christine Lagarde que en sus primeras intervenciones, en sus primeras palabras, ha dicho que las recientes bajadas de los tipos de interés están abaratando gradualmente los créditos nuevos, tanto para empresas y hogares. Asegura que al mismo tiempo las condiciones de financiación continúan siendo restrictivas debido, entre otras cosas, a que la política monetaria también lo sigue siendo y que las anteriores subidas de los tipos de interés, dice Lagarde, se siguen transmitiendo a la economía real. Economía, dice Lagarde, todavía se enfrenta a factores adversos, pero que la mejora de las rentas reales y la desaparición gradual de los efectos de la política monetaria restrictiva deberían con el tiempo respaldar una recuperación de la demanda. Most underlying indicators have been developing in line with the sustained return of inflation to our medium-term target. Domestic inflation, which closely tracks services inflation. Y con el tema de la inflación, diciendo eso, lo que la escuchamos, ¿no? Que tienen la determinación de asegurar que la inflación se estabilice, dice Lagarde, de forma sostenida en ese objetivo del 2% a medio plazo, que aplicará para conseguirlo un enfoque dependiente de los datos, que las decisiones se van a adoptar reunión a reunión para determinar esa orientación apropiada, asegura la francesa de la política monetaria. La dinámica de la inflación subyacente, la intensidad de la transmisión de la política monetaria y la valoración de las perspectivas de inflación en base a nuevos datos, todo sin comprometerse, sigue reiterando Christine Lagarde de antemano, con ninguna senda concreta de tipos de interés. Have largely reversed the declines observed in the autumn. Most measures of longer-term inflation expectations continue to stand at around 2%. Looking at the risk assessment now. The risks to economic growth remain tilted to the downside. Greater friction in global trade could weigh on euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Lower confidence could prevent consumption and investment from recovering as fast as expected. This could be amplified by geopolitical risks. Y esto es importante, el tema aranceles pueden erosionar la confianza, haciendo daño al consumo y a la inversión y, por tanto, al crecimiento económico. Esas tensiones comerciales que menciona Christine Lagarde, para quien la economía seguirá en recesión a corto plazo, señala al sector manufacturero que sigue contrayéndose, menciona también la frágil confianza de los consumidores. Dice Lagarde que el aumento de los ingresos reales todavía no ha convencido a los consumidores. Y veremos si el mercado se da por convencido con estas palabras de Christine Lagarde. De momento siguen las subidas en bolsas europeas. IBEX 35 más 0,80%, 12.385 puntos. Estaremos pendientes de Christine Lagarde a partir de la de ya, en cierre de mercados. Ahora volvemos. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir.
Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.